¿Cómo hago mi diagnóstico? Bueno, en realidad a toda gestante que tiene factor de riesgo, desde la primera visita de control, con esos factores de riesgo, se les hace la prueba de screening. Pero si no tiene ninguno de esos factores de riesgo, no hay nada de eso, se espera hasta las 24 o 28 semanas para hacer la prueba de screening. Punto clave. A toda paciente con factor de riesgo se le hace la prueba de screening a la primera visita, el primer control, ¿me dejo entender? Pero a aquella paciente que no tiene ningún factor de riesgo le puede hacer la prueba de screening de tamizaje a las 24 o 28 semanas. ¿Les queda bien claro? Les pueden preguntar eso también, 24 o 28 semanas. Muy bien. ¿Y en qué consiste mi prueba de screening? No es diagnóstica, es simplemente para hacer mi tamizaje de quiénes pueden hacer para hacer otros exámenes más adecuados. Es lo mismo. Si yo hago un Papa Nicolau, ¿es para hacer diagnóstico o tamizaje? Tamizaje. El Papa Nicolau no es diagnóstico, es de tamizaje. Un Papa Nicolau normal pasa a la siguiente fase, que es la colposcopía con biopsia. ¿Me dejo entender? Y colposcopía con biopsia sí te hace diagnóstico. ¿Comprenden? Igualito. La prueba de screening no te hace diagnóstico, te separa a la gente que tiene riesgo y les hacemos el test posterior. Ahí les vamos a explicar cuál es. Muy bien. Prueba de exploración para screening. ¿Cuál es? Le doy 50 gramitos de glucosa y... ¿Cómo se llama? Le hago control de glicemia en 1 hora. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, al hacerle el control de glicemia en 1 hora, ¿qué encuentro? Que tiene un umbral mayor de 130 o 140. Ahí es discutible, pero basta que tenga 130 o 140. Ahí considero que es una prueba positiva, un screening positivo. No estamos diciendo que es diabético. Entonces, a esa gestante le hago la prueba diagnóstica. ¿Y en qué consiste la prueba diagnóstica? Ya no le hago 50, sino le hago 100 gramos de glucosa y le tomo 4 valores. Le tomo en ayunas, en basal, le tomo a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿Me dejo entender? Y tienen que haber ciertos valores, de acuerdo al grupo de estudio. Si de esos 4 valores yo encuentro 2 valores elevados, basta que tenga 2 valores elevados, digo, no, esto es una diabetes gestacional. ¿Me dejo entender? Entonces, el grupo de Carpenter y de Kustal considera que debe ser mayor de 95 al en ayunas, mayor de 180 a la hora, mayor de 155 a las 2 horas y mayor de 140 a las 3 horas. El grupo de el National Diabetes Group y la OMS manejan casi el mismo esquema. 105 en ayunas, 190 a la hora, 165 a las 2 horas y 145 a las 3 horas. Dependiendo del esquema que uno maneje, pero ya esos son los 2 esquemas que le vamos dando. Si cumple 2 criterios, 2 cifras elevadas por encima de eso, de las 4, con 100 gramos de glucosa, diagnóstico. ¿Qué hago? ¿Y por qué es muy importante diagnosticar la diabetes gestacional? Porque tiene riesgos para el embarazo. ¿Y por qué? Porque la paciente que hace diabetes gestacional tiene mayor riesgo de hacer hipertensión del embarazo, o sea, preeclampsia. Ya hemos visto lo que puede terminar una preeclampsia. Y segundo, que aumenta la tasa de macrosomías, o sea, bebés macrosómicos, y por lo tanto con mayor probabilidad de hacer distocias, ya sea distocias de presentación, distocia de hombros y todo lo demás. Puede haber problemas con hiperbilirubinemia fetal, puede haber partos quirúrgicos, distocias de hombro y traumatismos en el trabajo de parto, por ese hecho de ser una diabetes gestacional. ¿Comprenden? Por eso la importancia. ¿Qué hago con mi diabetes gestacional? Bueno, ¿qué puedo hacer? Hago 2 cosas. Primero, antes del parto, o preparto, y durante el parto. No sé si me dejo entender. O previo al parto. ¿Qué hago durante el control? Primero, que a mi paciente tengo que hacerle su control de glucemia con cierta regularidad. Los primeros meses del control, función digital en ayunas, 1 o 2 horas después de la ingesta de alimentos, en forma repetitiva, para ver cómo va. Segundo, le tengo que dar una dieta que más o menos cumpla los requerimientos de 30 kilogramos por día, lo máximo que le puedo dar. Y siempre la distribución, 60% de carbohidratos, 30% de proteína y de porcentaje de grasas. ¿Me dejo entender? Esa proporción no la pierdan, a pesar de que pueden estar en sobrepeso y todo lo demás, esa proporción de carbohidratos, porcentaje, proteínas y grasas, no lo vayan a perder. O sea, yo sé con sobrepeso y no baja la ingesta de grasas, de carbohidratos y me dedico a tomar pura proteína. No va. De ahí viene el efecto rebote. Algunos ya lo habrán experimentado. 2. Si la glicemia es mayor de 95 en ayunas, mayor de 140 en 1 hora o 120 a las 2 horas, preferirme utilizar ya medicamentos. ¿Cuál es el medicamento habitual en la diabetes gestacional? Es la insulina, ¿no? La insulina no atraviesa la barrera feto-placentaria y por lo tanto no daña fetal
y controla. Pero, el dato nuevo es que se ha visto que hay un hipoglicemia integral de una sulfonilurea que ya ha resultado segura y eficaz, porque antes estaba proscrita la sulfonilurea, tú no le podías dar glibenclamina, no le podías dar metformina, nada, pero hay una que ha salido, se llama gliburida, ¿ya? Esa es la pregunta que les pueden hacer, la gliburida. ¿Qué hago con control obstétrico con mi paciente con diabetes gestacional? Bueno, le hago mi NST y mi control del líquido amniótico 2 veces por semana a la gestante. Inicio a las 28, 34 semanas si es diabetes mal controlado. Inicio insulina. Disculpe. Le hago mi NST 2 veces por semana. ¿Cuándo le hago? A las 28, 34 semanas si es una diabetes mal controlada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo una gestante que tú tienes un control metabólico hasta las patas, como quieren decirlo así, malo, tengo que hacerle mi control de bienestar fetal desde las 28 semanas. ¿Me dejo entender? En forma periódica, 2 veces por semana. ¿Ya? Pero si es una gestante con buen control metabólico, control periódico, todo, recién le hago mi NST a partir de las 40 semanas. ¿Me dejo entender? ¿Les queda claro? Muy bien. Ahora, con respecto al parto, ¿qué alternativa de parto le ofrecemos a una gestante con diabetes gestacional? ¿Vale la redundancia? Si no hay alteración materna fetal, o sea, si no hay hipertensión, si no hay trastorno metabólico, si no es macrosómico, si no es podálico, no es adverso, ni otro evento estético, se espera que se produzca el parto espontáneo. ¿Entiendes? O sea, como si fuera cualquier gestante normal. ¿Me dejo entender? Con la salvedad de que puedo hacer una inducción electiva a las 39 semanas. O sea, la puedo inducir a las 39 semanas. ¿Muy bien? Pero si hay un buen control de glicemia y necesita medicamentos para controlar la glucosa, en realidad no voy a esperar a que le venga el parto espontáneo. Espero a que llegue a las 37 semanas, no más que puedo esperar. ¿Me dejo entender? Y le hago mi inducción de frente. ¿Me dejo entender? Si hay un mal control de glicemia. ¿No? Ahora, si yo llego a demostrar por ecografía y por evaluación clínica que ese feto es más de 4 kilos 500, es un macrosómico, o hay alteración materno-fetal, ¿a qué me refiero? El Doppler está mal, el perfil sale con alteraciones, y sé que la opción de parto vaginal va a ser mayor morbilidad, ahí le ofrezco la cesárea. ¿Me dejo entender? ¿Comprenden? ¿Ya? Ese es el manejo de la... ¿Qué hago con mi diabetes pregestacional? ¿Qué es la diabetes pregestacional? ¿Qué les he dicho? Es la paciente que es diabética y salió embarazada. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿por qué es importante eso? Ya les expliqué anteriormente en lo que es factores de riesgo que puede haber complicaciones maternas. ¿Cuáles son? Preeclampsia, eclampsia, puede haber cetoacidosis diabética, puede haber infecciones maternas, puede haber polidramios y puede haber hemorragia postparto por el hecho de ser diabetes y de ser estando. O sea, todo eso es riesgo para la mamá. ¿Y qué complicaciones fetales puede haber? Importante, puede ser macrosómico, te puede ser RCU, puede haber aborto espontáneo por el hecho de la diabetes, sobre todo las maltratadas, las mal controladas, anomalías congénitas. Está demostrada que si una gestante diabética tiene mal control metabólico, sale embarazada y lleva mal su control metabólico, ese bebé te va a hacer malformaciones. ¿De qué tipo? Neurológicas, defecto del tubo neural, ¿qué más? Músculo-esqueléticas, ¿qué más? Cardiopatía congénitas. ¿Me dejo entender? Está demostrado eso. Entonces es importante a la diabetes, a la gestante diabética, a la que ya es diabética y sale gestando, controlar adecuadamente su glicemia. ¿Qué hago con esa paciente? Bueno, le hago proteína en orina 24 horas, le pido creatinina sérica, electrocardiograma y exploración oftalmológica. Siempre le pido eso a una paciente diabética que sale embarazada. Le hago siempre ecografías seriadas cada mes, cada 2 meses, dependiendo de los factores de riesgo, para vigilar el crecimiento fetal. ¿Me dejo entender? 2. A las 18 o 22 semanas, esa es clave. Ecocardiografía fetal a toda diabética que sale gestando. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pido ecocardiografía fetal? ¿Y por qué a esa edad? ¿Por qué no le pido a las 24 semanas antes? Lo que pasa es que el corazón fetal, la época de mejor estudio es a las 18 o 22 semanas. Es la época precisa para estudiar el corazón fetal, ¿no? Y le hago ecocardiografía fetal porque esa gestante puede tener riesgo de presentar un bebé con anomalías congénitas cardíacas por el hecho de la diabetes. Entonces, tengo que ofrecerle pues, a una paciente. Muy bien. El control de la glicemia es igual que la diabetes pregestacional, ni más ni menos, ¿no? Dieta al inicio, ejercicios también al inicio. Si no mejora, insulina y la gliburida también puede ser una opción que es en ese momento.
Muy bien. Le hago mi prueba de bienestar fetal dependiendo de cómo esté la glicemia, o sea, cómo esté el azúcar. Tratamiento antes del parto. Si no hay alteración materno-fetal ni otro evento obstétrico, se espera que se produzca el parto espontáneo o la induzco a las 39 semanas, igual que la diabetes gestacional. Pero si hay mal control glicémico que requiere fármacos, se puede inducir el parto a las 37 semanas. Si yo demuestro macrosomía o alteración materno-fetal, se programa para cesárea. Cuando hay una diabética que está en trabajo de parto, se recomienda que la glicemia sea entre 80 y 110 durante el trabajo de parto. Ese es otro dato. Si el control es bueno, o sea, si yo veo con mi punción le hago durante el trabajo de parto, ahora digo, está buen control, simplemente la hidrato con cloruro, por ahí que le hago su acentuación con oxitocina si requiere, su evolución de trabajo, pero evito la glucosa bajo todo punto de vista. Pero si es una paciente que está, por ejemplo, con 180 de glucosa en trabajo de parto, olvídate, te puede hacer una crisis cetoacidótica. Entonces lo que tú tienes que hacerle es administrarle glucosa endovenosa junto con insulina y tratar de conseguir esos valores de 80 a 110. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ese es el manejo. Muy bien. Tercer tema. La comisión me ha hecho un llamado y me ha dicho, doctor, a dar una clase de aborto recurrente porque le va a venir el examen. ¿Qué es aborto recurrente? ¿Qué habían leído ustedes hace 2 años, 3 años, cuando llevaban su curso de pregrado? Que eran 3 seguidos o 5 alternos, así decía antes la teoría, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ese concepto ha cambiado ya radicalmente de hace 2 años y dicen simplemente 2 abortos seguidos o separados, pero que tengas 2 abortos espontáneos, obviamente, pero no los bajones, sino los espontáneos. Eres una abortadora recurrente. Muy bien. ¿Y cuál es la etiología? ¿Por qué se produce? Bueno, el 50% más de los casos no se conoce la causa, le haces todos los estudios y bueno, es abortadora recurrente idiopática. Pero eso tiene una ventaja, generalmente logran embarazos después exitosos. ¿Comprenden? El tema es cuando tú ya llegas a determinar ciertas cosas. Pero básicamente dentro de las etiologías que se han podido encontrar son las anomalías cromosómicas. Ese es básico, el síndrome antifosfolipídico, trombofilias, o sea, patología donde hay alteración de los factores de coagulación, ¿me dejo entender? Anomalías uterinas, o sea, donde hay problemas a nivel uterino, útero secado, útero bicórneo, útero didelfo, útero arcuato, pólipo endometrial, mioma submucoso, ¿no? Entonces que no dejan embarazarse a la gestante o se embaraza pero lo termina abortando, ¿me dejo entender? Trastornos endocrinológicos. ¿Y cuáles son los trastornos endocrinológicos? Son 2, la diabetes tipo 2 maltratada y el tiroides, hipotiroidismo, no hipertiroidismo. Y las infecciones tipo la rubiola, citomegalovirus, el toxoplasma, por ahí tu gonorrea, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el estudio de una paciente que es abortadora recurrente? A toda paciente que es abortadora recurrente siempre es necesario precisar la edad gestacional de todos los abortos. Señora, su primer aborto ¿a qué edad fue? ¿A qué edad gestacional lo tuvo? A las 16 semanas, doctor. La otra a las 12 semanas, la otra a las 18 semanas. ¿Y por qué es importante saber la edad gestacional? ¿Qué pasaría si usted le dice, doctor, mi primer aborto fue a las 20 semanas, mi segundo fue a las 18 semanas y el tercero fue a las 16 semanas? ¿Qué sospecharían ahí? No lo han puesto acá, es bien difícil que le venga, pero les digo ahí. O sea, empieza con edad gestacional grande y va disminuyendo en cada episodio la edad gestacional. Ahí pueden sospechar de una incompetencia cervical. O sea, es una paciente que el cuello uterino no lo cierra, ¿me dejo entender? Y cuando el bebé llega a cierto tamaño, la presión intrauterina abre ese cuello y termina expulsándose. Al principio es a mayor edad gestacional, pero los siguientes embarazos ya más pequeños. ¿Por qué? Porque la presión se logra mayor en embarazos más precoces. ¿Comprende? Esa es la típica de la incompetencia cervical. En cambio, si tú dices, no, doctor, se me ha muerto a las 8 semanas, a las 10 semanas, en edad gestacional, puedes considerar pues, que generalmente puede haberse síndrome antifosfolipídico. No es una abortada recurrente. Muy bien. Se debe realizar estudios de laboratorios que incluyan síndrome antifosfolipídicos,
Vamos a hablar sobre el síndrome hemofosfolipídico. Le pido TSH y glicemia, básico. Hago mi prueba de imagenología de útero, o sea, mi histerosalpingografía y mi histerosonografía para ver la cavidad uterina. Si es una cavidad normal o si tiene un septum, si tiene un tabique, si tiene una adherencia. ¿No? ¿Me dejan entender? Algo tengo que ver. ¿Puedo pedir cariotipo? No es de elección, pero sí se puede pedir cariotipo, sobre todo si no logras determinar la causa con los exámenes anteriores, ¿no? Anomalías cromosómicas. Imagínate pues que sea una pareja que tenga una translocación robertsoniana y la otra pues es un problema genético. Pucha, ¿y ahora qué hacemos? Tienen que ir a consejería genética, sí o sí. ¿Me dejo entender? Tienen que ir a consejería genética para ver qué posibilidades de lograr un embarazo exitoso, si no pues ya cada uno sigue su camino, ¿no? Bueno, sí, en algunos casos pues, se ríe, pero hay gente que por desear un bebé, bueno, mi esposo es el problema, mañana mismo le pido el divorcio. Así que y trabajo en infertilidad y he visto, pero radicalmente. O al revés, ¿no? Tú no puedes tener hijos, ya, bueno, ya fuiste, ya. ¿Entiendes? Así de simple, así de triste es la cosa. Ahora, debo aclarar que siempre, incluso cuando tú tienes dentro de tus exámenes, por ejemplo, le pidiste anticuerpos de fosfolipídico, encontraste que son positivos, ya no le pido lo demás, no, pídele todo el perfil de aborto recurrente. ¿Por qué? Porque a veces puede ser multifactorial, puede ser 2 causas de aborto recurrente. Entonces tú dijiste, ya llegó le doy su tratamiento antiforme y resulta pues que el señor es rebolsoniano, me dejó entender, o la señorita tiene pues su útero sectado, no sé si me dejó entender, y ya al hombre, a la mujer le está dando su heparina, y también tiene un problema a nivel uterino, no sé si me dejó entender. Entonces pídele siempre todo el perfil, así tengas en alguna prueba, en las primeras pruebas iniciales te salga un resultado positivo. Muy bien, eso le dejo bien clarito. Vamos a hablar un poco sobre el síndrome antifosfolipídico, que es lo que más preguntan. Es una colagenopatía y tiene importante que ver con criterios clínicos y criterios laboratoriales. Criterio clínico tiene que ver episodios de trombosis. ¿Y cómo demuestra la trombosis? Por ecografía Doppler de miembros inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver siempre morbilidad en el embarazo, o sea, antecedentes de abortos recurrentes, justamente. Pues. Y tiene que haber criterios del laboratorio. ¿Cuáles son? Le pido anticuerpo anticardiolipina, pero no todo cualquier anticuerpo. O es IgM o es IgG, en títulos intermedios o altos. Si te sale IgA o IgD, olvídate, altos no interesa para el diagnóstico, ni la consideres. ¿Me dejan entender? Me llegó una paciente, doctor, me han dicho que tengo el síndrome antifosfolipídico y tenía IgA, lo demás estaba normal. No, señora, no es usted el síndrome antifosfolipídico. ¿Me dejo entender? Hay que tener muy cuidado en cuenta eso. 2. Igual, con anticuerpos con anticoagulante lúpico, igual IgM o IgG en títulos intermedios altos. Siempre descartar otras coagulopatías, no vaya a ser que sea un von Willebrand, no sea que sea una hemofílica, no sé si me dejo entender. Siempre descarten otras coagulopatías. Muy bien. Ahora, cuando yo pido anticuerpos, pido un basal y siempre hago un control. A las 6 o 12 semanas. Y siempre el primero tiene que ser un basal y el segundo tiene que haber un aumento progresivo. ¿Me dejo entender? Si yo le pido 2 controles y se mantienen iguales o tiende a disminuir, no es síndrome antifosfolipídico. ¿Me dejo entender? Una prueba cruzada. ¿Y cuál es el tratamiento de elección en este síndrome antifosfolipídico? Básicamente aspirina, 81 miligramos diario, ¿no? Heparina. Y durante la gestación también heparina. No le van a dar warfarina, ¿no? Sale un bebé frito, ¿ya? Porque atraviesa la barrera fetoplacentaria teratogénica. Pero doctor, está dándole heparina, no le corre el riesgo de que haga cada rato moretones, ¿no? Pero se ha demostrado en un síndrome antifosfolipídico que la sobrevida fetal con tratamiento anticoagulante es mucho mejor que no darle nada, ¿me dejo entender? Que pueden llegar a 30 semanas y bien. Peor es que se te queden en las 18 semanas, no se me dejo entender. Tú prefieres tener uno a los 30 que a las 18. ¿Comprenden? El beneficio es mucho mayor. Muy bien. Next. Parto pretérmino. Es difícil hacer una condensación de todos los temas para unas cuantas clases, pero la verdad ya creo que lo estoy logrando poco a poco. No es por nada, pero de todos esos cuadros que le estoy dando, sí, bueno, ya hay un 80-90% ya cubierto el tema, y el resto ya lo comprenden como su lectura diaria que hacen, ¿no? Porque me supongo que están preparándose a conciencia, ¿no? A las 5 de la mañana se levantan a hacer su gimnasia, ¿no? A las 6 se preparan su desayuno nutritivo, se olvidan del televisor y a las 7 comienzan la primera maratón hasta la 1, descansan, almuerzan, todos toman la siesta porque es importante hacer la siesta, vuelven a leer, terminan su clase, su noticia para estar enterados, descansan bien su siesta y vueltan a la jornada siesta el día del examen. Supongo que deben estar en eso, ¿no? Entonces, parto pretérmino. ¿Qué hago? ¿Qué pasa
pasa con mi parto pretérmino? ¿Cuándo hablo de parto pretérmino, para empezar? Antes de las 37 semanas. Pregunto yo, se preguntan los ingleses, se preguntan los americanos. Si yo tengo una paciente de 36 semanas, y tengo una paciente de 34 semanas, los dos son parto pretérmino, dicen, ¿no? Teóricamente. Pero el de 36 semanas prácticamente no va a requerir ningún cuidado adicional más que simplemente lo habitual, pero cualquier... En cambio, uno de 33, 32 semanas sí va a requerir pues algún apoyo, un soporte neonatal y todo lo demás, ¿no? Hay tendencia ahora a ser el punto de quiebre menor de 34. O sea, todavía no está definido. La OMS todavía considera menor de 37, ¿no? 37, 40 semanas es lo habitual, menor de 37. 36 semanas, 6 días, parto pretérmino. ¿Me dejo entender? Pero ya los ingleses están viendo pues que ya con 35 nacen bien, ¿no? Beben, no requieren mayor cosa, no sé si me dejo entender. Igualito, pues entonces, por ahí que quién sabe en un futuro consideren 34 el punto de quiebre, porque tiene que ver con la maduración pulmonar, ¿no? Muy bien. Pero sigamos hablando de eso. Pero lo que me interesa son generalmente los pretérminos menores de 34 semanas, pues, ¿no? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué pasa? ¿Por qué se debe? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Ese es el background teórico. La etiología es desconocida, nadie sabe por qué el parto pretérmino se produce. Lo que sí hay bastantes factores de riesgo asociados, y ahí están, les menciono. Antecedente de parto pretérmino, que es el principal. Pregunta del 2011, San Marcos, y esa fue una de las preguntas que yo les planteé a los chicos en sus cursos preparatorios, una de las que me chuntó. El principal factor para parto pretérmino, ¿cuál es? El antecedente previo de parto pretérmino. Es el principal factor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, mira, mi primer hijo nació a las 34, el segundo a las 32, o sea, tiene tendencia, pues no se me pone el antecedente familiar. Es más, si se han dado cuenta de algo, bueno, se han revisado, pero yo les doy ese dato. En los años 60 la tasa de parto pretérmino era 12%, aprox. En los 70 seguía siendo 12%, en los 80 12%, 90 12%, siglo XXI 12%, 2010 12%. O sea, sigue en esa misma tasa. No ha disminuido a nivel mundial la tasa de parto pretérmino. ¿Qué es lo que ha mejorado? La supervivencia, la sobrevida, el soporte neonatal que le brindamos ahora a los niños, ¿me dejo entender? Pero la tasa sí de parto pretérmino, y eso que ha llegado a despertar en los cerebros de los investigadores, que posiblemente el parto pretérmino tenga un componente más familiar, más hereditario que un componente ambiental. ¿Me dejo entender? ¿Entiendes? Entonces, por eso consideran que el principal factor es el antecedente de parto pretérmino. ¿Les quedó claro? Otro factor importantísimo de riesgo, infecciones. Y puede haber infecciones sistémicas, o sea, que no tienen nada que ver con el aparato genital, y te pueden dar parto pretérmino, o infecciones focalizadas en el aparato genital. De las infecciones sistémicas, 1, pielonefritis, o sea, en el riñón, la neumonía, y hay una que no le he puesto ahí, pero si les digo se van a quedar de espalda. ¿Cuál creen? Caries, enfermedad periodontal. ¿Ya? Entonces, por vía sistémica la caries viaja a todo torrente sanguíneo, vía sistémica, por componente humoral llega al útero, produce toda la cascada inflamatoria y el fenómeno del trabajo de parto. ¿Ya? Se ha visto. Enfermedad periodontal. Ya, muy bien. Dentro de las enfermedades, de las infecciones cérvico-vaginales, las que están demostradas tienen una asociación fuerte con parto pretérmino: vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. ¿Les quedó claro? La cándida, por si acaso, no tiene nada que ver con parto pretérmino. ¿Ya? Menos mal, porque es la más frecuente en el embarazo. ¿Y por qué, doctor? Porque la cándida crece en pH ácido y la gestante, por la actividad estrogénica del pH vaginal, vira de alcalino a ácido. Entonces tienden a ser candidiasis en forma recurrente. Por eso las que usan anticonceptivos también tienden a ser candidiasis. Ahí está, porque les explico. La tercera condición que les puede dar factor de riesgo es condición socioeconómica baja. El tabaco, el factor racial, sobre todo siempre las morenas, las afroamericanas. O sea, es una raza bien golpeada, ¿no? La raza afroamericana, ¿no? De todo les pasa a las pobres. El consumo de cocaína.
pacientes que tienen trastornos uterinos, útero didelfo, útero sectado y que salen embarazadas, también te pueden hacer parto pretérmino. Trastornos obstétricos como ¿qué? Pues el embarazo múltiple, la preeclampsia, el DPP residuo presenta previa RPM te puede llevar a parto pretérmino, pero eso ya no se llama parto pretérmino, le llamamos nosotros el parto pretérmino iatrogénico. O sea, tenemos que terminar el embarazo pretérmino porque ahí es una condición obstétrica. La preeclampsia se muere la mamá si no los termina a las 32 semanas, no sé si me pueden entender. Lo demás es el parto pretérmino espontáneo, con trabajo de parto, bonito y todo lo demás igualito que todo lo anterior.